Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la cuarta y última parte del primer libro de los Macabeos. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Jonatán vence a Demetrio. Supo Jonatán que los generales de Demetrio habían vuelto con fuerzas más numerosas que antes para luchar contra él. Partió rápidamente de Jerusalén y les salió al encuentro en el país de Hamat sin darle tiempo de entrar en su territorio. Envió espías al campo enemigo, quienes al volver refirieron que los sirios habían resuelto atacar a los judíos durante la noche. A la caída del sol ordenó Jonatán a los suyos que durante toda la noche velasen con las armas en la mano dispuestos a luchar, y apostó centinelas alrededor del campamento. Pero los enemigos, al saber que Jonatán velaba con los suyos dispuestos a dar batalla, tuvieron miedo y se desanimaron. Por eso encendieron fuego en su campamento y huyeron. Pero ni Jonatán ni su ejército se apercibieron de su partida hasta el alba, pues veían las llamas. Jonatán los siguió sin poder alcanzarlos porque habían pasado el río Eleutero. Entonces Jonatán se volvió contra los árabes, llamados zabadeos, los derrotó y se apoderó de sus despojos. Después levantó el campamento, llegando a Damasco, después de recorrer toda la provincia. Entretanto, Simón había llegado hasta Ascalón y fortalezas vecinas, y dirigiéndose a Jope la ocupó, pues había sabido que los habitantes querían entregar la plaza a los partidarios de Demetrio. Allí dejó una guarnición para defenderla. Apenas volvió Jonatán, convocó a los ancianos del pueblo con quienes decidió edificar fortalezas en Judea, reconstruir las murallas de Jerusalén, levantar un muro entre la ciudadela y la ciudad para separar aquella de ésta y aislarla de modo que los de dentro no pudiesen comprar ni vender nada. Se reunieron para reconstruir la ciudad. Se había caído una parte del muro oriental sobre el torrente. Jonatán levantó aquella parte llamándola Cafanata. Simón reconstruyó Adida en la Cefela, la fortificó y le puso puertas y cerrojos. Jonatán, prisionero de Trifón. Soñaba Trifón con reinar en Asia, ceñirse la diadema y deshacerse del rey Antíoco. Pero temiendo que Jonatán no se lo permitiese y le declarase la guerra, buscaba el modo de prenderlo y matarlo. Se puso en camino y llegó a Betsán. Jonatán salió a su encuentro con 40.000 hombres escogidos y llegó también a Betsán. Al ver Trifón las tropas
con que había llegado tuvo miedo de meterle mano. Por eso lo recibió con honores, lo presentó a todos sus amigos, le hizo regalos y ordenó a sus amigos y soldados que lo obedeciesen como a él mismo. Y luego dijo a Jonatán: ¿por qué has movilizado a toda esta gente, no estando nosotros en guerra? Despídelos, quédate con unos cuantos y ven conmigo a Tolemaida. Te entregaré la ciudad y demás fortalezas, así como el resto de las tropas y todos los funcionarios. Después me volveré, pues solo he venido para esto. Jonatán le creyó e hizo como le dijo, licenciando a las tropas, que volvieron a Judá. Se quedó con 3000 hombres. Dejó 2000 en Galilea y solo 1000 le acompañaron. Pero apenas entró Jonatán en Tolemaida, los habitantes cerraron las puertas, lo prendieron a él y mataron a cuantos habían entrado con él. Trifón envió el ejército y la caballería a Galilea y a la gran llanura para aniquilar a los partidarios de Jonatán. Pero estos, al saber que Jonatán había sido preso juntamente con cuantos iban con él, se animaron mutuamente y marcharon dispuestos a batallar. Cuando los perseguidores los vieron dispuestos a luchar por su vida, se volvieron. Así, sin ser molestados, entraron en Judea. Lloraron a Jonatán y a los suyos y se llenaron de gran temor. Todo Israel hizo duelo. Entonces todas las naciones vecinas se propusieron exterminarlos diciendo: no tienen jefe ni ayuda, hagámosle la guerra y borremos su memoria de entre los hombres. Simón, príncipe de los judíos. Simón sucede a Jonatán. Supo Simón que Trifón había reunido un gran ejército para dirigirse a Judea y devastarla. Entonces, viendo que el pueblo temblaba de miedo, fue a Jerusalén, reunió al pueblo y lo animó así: conocéis todo lo que yo, mis hermanos y la casa de mi padre hemos hecho por las leyes y el templo, así como las guerras y angustias que hemos soportado. Por esto, por Israel, han muerto todos mis hermanos, quedando yo solo. Pues bien, jamás intentaré salvar mi vida en tiempos de opresión, pues no soy yo mejor que mis hermanos. Defenderé pues mi pueblo, vuestros hijos y vuestras mujeres, ahora que todas las naciones que nos odian conspiran para exterminarnos. Al oír estas palabras se reanimó el pueblo y todos exclamaron a grandes voces: tú sé nuestro jefe en lugar de Judas, y Jonatán, tu hermano, asume la dirección de nuestras guerras y obedeceremos tus órdenes. Entonces Simón, reuniendo todos los hombres de guerra, se apresuró a terminar las murallas de Jerusalén y la fortificó por todas partes. Luego mandó a Jonatán, hijo de Absalón, a Jope con tropas importantes. Este arrojó a los habitantes y se estableció allí. Muerte de Jonatán. Entretanto, Trifón salió de Tolemaida con numerosas tropas para invadir Judea, llevando consigo a Jonatán prisionero. Simón acampó en Adida, frente a la llanura,
Pero cuando Trifón supo que Simón había tomado el mando en lugar de su hermano Jonathan y que estaba dispuesto a luchar contra él, le mandó algunos emisarios para decirle: hemos detenido a tu hermano Jonathan a causa del dinero que debe al tesoro real por los asuntos que él administraba. Envía pues 100 talentos de plata y 2 de sus hijos en rehenes, para que, puesto en libertad, no se vuelva contra nosotros. Entonces lo libertaremos. Aunque Simón comprendió que Trifón trataba de engañarlo, ordenó que le mandasen el dinero y los 2 hijos para no suscitar la animosidad del pueblo, que podría decir: claro, no ha entregado el dinero y los hijos, y por esto ha muerto Jonathan. Envió pues los hijos y los 100 talentos, pero Trifón faltó a la palabra y no puso en libertad a Jonathan. Después de esto, Trifón avanzó hacia Judea con el fin de devastarla, rodeando hacia Dora, pero Simón con su ejército se le oponía por donde pasaba. Entonces los de la ciudadela mandaron emisarios a Trifón rogándole que viniese en su auxilio por el desierto y que le enviase provisiones. Trifón preparó toda su caballería para llegar, pero aquella noche cayó mucha nieve, por lo cual, no pudiendo avanzar, levantó el campo y se dirigió a Galat. Cerca de Bascama mató a Jonathan y lo sepultó allí. Después se volvió y marchó a su tierra. Simón mandó a buscar los restos de Jonathan y los sepultó en Modín, la ciudad de sus padres. Todo Israel guardó gran duelo por él y lo lloró durante muchos días. Construyó Simón sobre el sepulcro de sus padres y de sus hermanos un mausoleo muy alto para que se viese, adornando de mármoles en la fachada y en la parte posterior. Colocó 7 pirámides, una frente a otra, por el padre, la madre y los 4 hermanos. Las rodeó de grandes columnas y sobre las columnas colocó panoplías para eterna memoria. Y al lado de las panoplías naves esculpidas que viesen todos los marineros. Este es el mausoleo que construyó en Modín y que existe hasta hoy. Simón, aliado de Demetrio. Trifón, comportándose pérfidamente con el joven rey Antíoco, lo mató. Se proclamó rey en su lugar. Se ciñó la diadema de Asia y llenó de males al país. Cuanto a Simón, reconstruyó la fortaleza de Judea, la rodeó de torres altas, de murallas sólidas, de puertas con cerrojos y depositó víveres en ellas. Después Simón envió a Demetrio a algunos hombres escogidos para pedirle la inmunidad del país, pues toda la actividad de Trifón no era más que saqueos. El rey Demetrio le contestó conforme a sus propuestas. En la siguiente carta, el rey Demetrio a Simón, sumo sacerdote y amigo del rey, a los ancianos y a la nación judía: salud. Hemos recibido la corona de oro y la palma que nos enviaste y estamos dispuestos a firmar contigo una paz duradera y a comunicar a los funcionarios que te examinan, a los funcionarios que te eximan de todo tributo. Todas nuestras concesiones a tu favor son definitivas y las fortalezas que has edificado, tú y Arsón. Te perdonamos además los fallos y errores cometidos hasta hoy, así como la corona que debes. No será exigida desde ahora cualquier otro tributo que grave sobre Jerusalén. Si algunos de vuestros hombres quieren alistarse en nuestras tropas, que se alisten,
y haya paz entre nosotros. Independencia de Israel. El año 170, Israel fue libertado del yugo de los paganos y el pueblo comenzó a escribir en los actos públicos y en los contratos: año primero de Simón, sumo sacerdote, estratega y jefe de los justos. Por entonces Simón acampó frente a Garer y la rodeó con su ejército. Construyó una torre móvil y la acercó a la ciudad, ocupándola después de destruir una torre. Los que estaban en la torre móvil salieron a la ciudad causando gran consternación. Los habitantes con sus mujeres e hijos subieron a las murallas, se rasgaron las vestiduras y pedían a Simón la paz a grandes gritos, clamando: no nos trates según nuestra maldad, sino según tu clemencia. Simón se aplacó y dejó de luchar, pero los arrojó de la ciudad, purificó las casas donde habían estado los ídolos y entró cantando alabanzas y bendiciones al Señor, quitando cuantos había a pagano. Estableció allí personas que observaban la ley, la fortificó y construyó una residencia para él. Los de la ciudadela de Jerusalén, al no poder salir al país ni comprar ni vender, estaban extenuados y muchos murieron de hambre. Entonces a grandes gritos pidieron la paz a Simón, quien se la concedió, pero los echó de allí y purificó la ciudadela de toda huella de idolatría. Los judíos entraron el día 23 del segundo mes, el año 171, con aclamaciones y palmas, al son de las arpas, címbalos y cítaras, cantando himnos y cánticos por haber sido vencido tan gran enemigo de Israel. Ordenó Simón celebrar alegremente cada año este día. Fortificó la colina del templo al lado de la ciudadela y allí fijó su residencia con los suyos. Viendo Simón que Juan, su hijo, era ya un hombre, lo nombró capitán de todo el ejército con residencia en Gazer. Elogio de Simón. El año 172 reunió un ejército el rey Demetrio y marchó a Media a procurarse ayuda para luchar contra Trifón. Pero cuando supo Arsaces, rey de Persia y de Media, que había entrado Demetrio en su territorio, mandó uno de sus generales a capturarlo vivo. Fue el general, derrotó al ejército de Demetrio, capturó a este y lo condujo a Arsaces, quien lo encarceló. Mientras vivió Simón tuvo la región, buscó el bienestar de su país. Mientras vivió Simón tuvo la región paz, buscó el bienestar de su país, agradó al pueblo su gobierno y gozó de su poder mientras vivió. Entre tantos títulos de gloria, tomó a Jope y la hizo puerto, abriendo camino a las islas del mar. Extendió las fronteras de su propio país y fue señor de su nación. Liberó a muchos prisioneros, conquistó a Gazer, Betsur y la ciudadela, desterrando toda impureza, y nadie hubo capaz de resistirle. Cultivaban en paz los habitantes sus propias tierras, producía la tierra sus cosechas,
y los árboles de campo daban frutos. Reposaban los ancianos en las plazas, todos de la prosperidad se interesaban. Vestían los jóvenes vistosos trajes de guerra. Abasteció a las ciudades de alimento y las dotó de convenientes defensas, y su nombre fue glorioso hasta el fin del mundo. En el país restableció la paz e Israel saltó de gozo. Se sentaba cada cual a la sombra de su vid y de su higuera, y nadie le inquietaba. Desaparecieron del país sus enemigos, y en aquel tiempo los reyes eran derrotados. Dio fuerza a los humildes de su pueblo, dispersó a los malvados y perversos, fue observante de la ley, devolvió al templo su esplendor antiguo, y los vasos sagrados aumentaron. Renovación de la alianza con Esparta y Roma. Cuando llegó a Roma y a Esparta la noticia de la muerte de Jonatán, se afligieron profundamente, pero al oír que su hermano Simón le había sucedido como sumo sacerdote y que mandaba en el país y en sus ciudades, le escribieron en tablas de bronce para renovar la alianza y amistad concertadas con sus hermanos Judas y Jonatán. Las cartas fueron leídas en Jerusalén ante toda la asamblea. He aquí la copia de la que enviaron los espartanos, los magistrados y el pueblo de Esparta a Simón, sumo sacerdote, a los ancianos, los sacerdotes y a todo el pueblo de los judíos, sus hermanos, salud. Los emisarios que habéis mandado a nuestro pueblo nos han informado de vuestra gloria y felicidad. Nos ha llenado de gozo su venida y hemos registrado sus declaraciones en los actos públicos de este modo. Numenio, hijo de Antíoco, y Antipato, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, han venido para renovar la amistad con nosotros. Ha sido un placer para el pueblo recibirlos honoríficamente y depositar en los archivos públicos una copia de sus discursos para recuerdo del pueblo espartano. Hemos hecho una copia para el sumo sacerdote Simón. Después de esto, Simón envió a Numenio a Roma con un gran escudo de oro de 1000 minas de peso para confirmar la alianza con él. Decreto en honor de Simón. Apenas el pueblo conoció estos hechos, dijo: ¿qué recompensa daremos a Simón y a sus hijos? Pues tanto él como sus hijos y la casa de sus padres han demostrado valentía, han combatido a los enemigos de Israel y le han devuelto la libertad. Grabaron pues el texto en tablas de bronce y lo colgaron en columnas del monte Sión. He aquí la copia del texto. El 18 de Elul del año 172, tercero de Simón, sumo sacerdote en Asaramel, en la gran asamblea de sacerdotes del pueblo, de los jefes de la nación y de los ancianos del pueblo, se comunicó lo siguiente: en las frecuentes guerras libradas en nuestro país, Simón, hijo de Matatías, de la familia de Joarib, y sus hermanos han expuesto con peligro sus vidas y han resistido a los enemigos de su nación para salvar al templo y a la ley, conquistando gloria imperecedera para su nación.
Jonatán unificó su nación, llegó a ser sumo sacerdote y fue luego a reunirse con su pueblo. Los enemigos de los judíos quisieron entonces invadir su país para devastarlo y poner las manos en su templo. Entonces resurgió Simón para luchar por su nación. Se desprendió de muchas de sus propias riquezas, procurando armas y pagas a las milicias de su nación. Fortificó las ciudades de Judea y de Bet-sur, villa fronteriza de Judea, donde otrora se encontraban las fuerzas enemigas, y destacó allí una guarnición judía. Fortificó también a Jope, junto al mar, y a Gazer, en los límites de Azoto, habitada antes por enemigos, y estableció allí colonos judíos, dotándolos de cuanto era necesario. El pueblo comprobó la fidelidad de Simón y la gloria que pretendía conseguir para su nación. Lo nombró su caudillo y sumo sacerdote, precisamente por los servicios prestados, por la justicia y fidelidad demostradas a su nación, buscando por todos los medios la elevación de su pueblo. A sus órdenes los judíos consiguieron arrojar a los paganos de los territorios ocupados, especialmente de la ciudad de David, Jerusalén, donde habían construido una ciudadela de la que salían y profanaban los aledaños del templo, infligiendo graves ofensas a su santidad. Destacó en ella soldados judíos y la fortificó para seguridad de la nación y de la ciudad, y levantó las murallas de Jerusalén. El rey Demetrio por esto lo confirmó en el sumo sacerdocio, lo nombró uno de sus amigos y le prodigó honores, pues sabía que los romanos llamaban a los judíos amigos, aliados y hermanos, y habían recibido con honores a los emisarios de Simón, y que los judíos y los sacerdotes a una habían resuelto que Simón fuese su caudillo y sumo sacerdote hasta la aparición de un profeta acreditado, y que fuese su general que se preocupase del templo, de la administración de la nación, de los armamentos y de las fortificaciones, que administrase el templo, que se hiciera obedecer por todos, que todos los documentos de la nación fuesen realizados en su nombre, y que vistiera púrpura y llevase ornamentos de oro. No será permitido a ninguno del pueblo y de los sacerdotes rechazar ninguno de estos puntos, ni contradecir las órdenes que dé, ni reunirse en la nación sin su consentimiento, ni vestir púrpura o llevar la fíbula de oro. Todo el que obre contra estas decisiones o viole alguna de ellas será reo de pena. El pueblo aprobó conferir a Simón el derecho de obrar según estas disposiciones. Simón aceptó y consistió ejercer el sumo sacerdocio por ser caudillo y jefe de los judíos y de los sacerdotes y ser cabeza de todos. Decidieron que este escrito fuese grabado en tablas de bronce que deberían colocarse en un lugar visible del templo, y que se depositaren coplas en el gazofilacio
para que estuviesen a disposición de Simón y de sus hijos. Alianza de Antíoco VII con Simón. Antíoco, hijo del rey Demetrio, envió desde las islas del mar a Simón, sumo sacerdote y jefe de los judíos, y a toda la nación, la siguiente carta. El rey Antíoco a Simón, sumo sacerdote y jefe, y a la nación judía: salud, puesto que hombres malvados se han apoderado del reino de nuestros padres. Me he propuesto recobrarlo para restablecer la situación anterior. He reunido numerosas tropas y equipado naves de guerra para desembarcar en el país y vengarme de los que han devastado y asolado muchas ciudades de mi reino. Así pues, te confirmo todas las exenciones de tributos y todas las demás prerrogativas concedidas por mis predecesores. Te autorizó a acuñar moneda para tu nación. Concedo la libertad a Jerusalén y al templo, y que cuantas armas has fabricado, así como las fortalezas que has construido y ocupado, te pertenezcan. Desde ahora y para siempre te condono cuanto debes al rey y cuanto debas en el futuro, y cuando me haya posesionado de mi reino te llenaré de honores a ti, a tu nación y al templo, de modo que vuestra gloria se manifieste en toda la tierra. El año 174, Antíoco entró en la tierra de sus padres, uniéndosele todas las fuerzas armadas, quedando solo pocos partidarios de Trifón. Antíoco lo persiguió y Trifón se refugió en Dora, sobre el mar. Sabía las calamidades que le esperaban al haberlo abandonado su ejército. Antíoco acampó junto a Dora con 120.000 soldados y 8.000 jinetes. Rodeó la ciudad mientras las naves se situaban en el mar. Así la ciudad quedó cercada por tierra y por mar, sin que nadie pudiese ni entrar ni salir. Promulgación de la alianza romano-judía. Entre tanto habían vuelto de Roma Numenio y sus colegas, trayendo cartas dirigidas a los reyes y a las naciones, del tenor siguiente: Lucio, cónsul de los romanos, al rey Ptolomeo: salud. A nosotros han llegado emisarios de los judíos, nuestros amigos y aliados, para renovar la amistad y alianza de otros tiempos, mandados por el sumo sacerdote Simón y por el pueblo judío. Trajeron un escudo de oro de 1000 minas. Nos es grato, pues escribir a los reyes y a los pueblos que no les hagan mal, que no les declaren la guerra ni a ellos ni a sus rivales, ni a su templo, y que no pacten con quienes los ataquen. Nos ha parecido bien aceptar de los judíos el escudo. Si pues hubiera hombres perversos, huidos de su país al vuestro, entregadlos al sumo sacerdote Simón, para que él los castigue según su ley. La misma carta fue dirigida al rey Demetrio, a Atalo, a Ariarates, a Arsaces y a todas las naciones, a Lampsaco, a los espartanos, a Delos, a Mildo, a Sición, a Caria, a Samos, a Panfilia, a Licia, a
a Licarnaso, a Rodas, a Faselida, a Coo, a Side, a Arados, a Gortina, a Agnido, a Chipre y a Cirene. Al sumo sacerdote Simón le mandaron también copias de estas cartas. Antíoco contra Simón. El rey Antíoco acampó frente a Dora, en el suburbio, avanzando siempre con sus fuerzas, sirviéndose de las máquinas. Estrechó el cerco tanto que nadie podía ni entrar ni salir. Simón le envió 2000 hombres escogidos para ayudarle, con plata, oro y muchas armas. Pero él no quiso aceptarlos, más aún. Revocó las concesiones hechas a Simón y se declaró su enemigo. Envió a Tenobio, uno de sus amigos, para conferenciar con él y decirle: habéis ocupado Jope, Gazer y la ciudadela de Jerusalén, ciudades de mi reino. Habéis devastado su territorio, habéis inferido daños al país y os habéis apoderado de muchas ciudades de mi reino. Restituye pues las ciudades arrebatadas y los tributos obtenidos de los lugares ocupados fuera de los límites de Judea. O dad en compensación 500 talentos de plata por las destrucciones llevadas a cabo y otros 500 por los tributos de las ciudades. Si no, te declararé la guerra. Atenobio, amigo del rey, llegó a Jerusalén y viendo la fastuosidad de Simón, su vajilla de oro y plata y el aparato con que se rodeaba, quedó maravillado, pero le comunicó las palabras del rey. Simón le respondió: no hemos ocupado tierra extranjera ni retenemos nada de nadie, sino la herencia de nuestros padres, que en un tiempo injustamente nos fue arrebatada por nuestros enemigos. Hemos recuperado en ocasión propicia la heredad de nuestros padres. Jope y Gazer, que reclamas, fueron causa de grandes males para nuestro pueblo y desolaban nuestro país, pero estamos dispuestos a darte 100 talentos por ellas. Atenobio nada le respondió, pero se volvió furioso al rey y le comunicó la respuesta y fastuosidad de Simón. Con todo lo que había visto, el rey se enfureció. Trifón, entre tanto, huyó a Ortosiada en una nave. El rey nombró a Cendebeo general, entregándole una parte de las tropas y de los jinetes. Le ordenó acampar frente a Judea, fortificar Cedrón, consolidar sus fuerzas y guerrear contra el pueblo. El rey perseguía a Trifón. Cendebeo llegó a Jannía y comenzó a molestar al pueblo, a invadir Judea, a hacer prisioneros y a realizar matanzas. Fortificó Cedrón, dejando allí tropas y jinetes para hacer salidas y patrullar por los caminos conforme las órdenes del rey. Victoria de Simón sobre Cendebeo. Por entonces salió Juan de Gazer para referir a Simón, su padre, cuanto hacía Cendebeo. Entonces Simón llamó a sus 2 hijos mayores y les dijo: yo, mis padres y la casa de mi padre
Hemos luchado desde nuestra juventud hasta hoy contra los enemigos de Israel y hemos conseguido muchas veces liberar a Israel, pero ahora yo soy viejo mientras vosotros, gracias al Altísimo, estáis en la plenitud de la vida. Ocupad mi puesto y el de mi hermano, luchad por vuestra patria y que la ayuda del cielo sea con vosotros. Eligió después en el país a 20.000 hombres y jinetes a los que envió contra Cendebeo, pernoctando en Modín. Muy de mañana avanzaban por la llanura cuando vieron que un ejército numeroso a pie y a caballo les salió al encuentro. Solo un torrente los separaba. Juan con sus tropas acampó frente a los enemigos y al notar que sus hombres temían pasar el torrente, lo atravesó él en primer lugar y viendo esto, lo pasaron sus hombres después. Luego dividió el ejército en dos cuerpos, colocando la caballería en medio de los de infantería, pues la caballería enemiga era muy numerosa. Después tocaron las trompetas. Cendebeo y su ejército fueron vencidos. Muchos cayeron muertos, huyendo el resto a la fortaleza. Entonces fue herido Judas, el hermano de Juan, pero Juan los persiguió hasta Cedrón, fortificada por Cendebeo, y muchos huyeron hasta las torres de la campiña de Azoto. Juan la incendió, pereciendo 2.000 enemigos. Después de esto Juan volvió en paz a Judá. Muerte de Simón. Ptolomeo, hijo de Abubos, era el jefe de la región de Jericó. Tenía mucha plata y oro, porque era yerno del sumo sacerdote. Hombre orgulloso, quería ser jefe de la nación y tramaba contra Simón y sus hijos. Simón inspeccionaba las ciudades de Judea para enterarse si la administración era justa. El 11º mes, llamado Sabat, del año 177, llegó a Jericó con sus dos hijos, Matatías y Judas. El hijo de Abubos los recibió dolosamente en una pequeña fortaleza llamada Doe, que él había construido. Les dio un gran banquete, pero puso hombres al acecho. Cuando Simón y sus hijos se pusieron alegres, se levantó con sus hombres y tomando las armas volvieron a la sala del festín, matando a Simón, a sus hijos y a algunos de sus servidores. Ptolomeo cometió una gran traición, devolviendo mal por bien. Se apresuró después a enviar cartas al rey informándole de lo sucedido y pidiéndole el envío de fuerzas y socorro a fin de entregarle las ciudades y el país. Mandó también emisarios a Gazer con la orden de matar a Juan. Solicitó por carta de los comandantes de las tropas judías que se uniesen a él, prometiéndoles plata, oro y regalos. Mandó después a otros partidarios suyos para que se apoderasen de Jerusalén y del monte del templo. Pero hubo un hombre que corrió a Gazer a anunciar a Juan que su padre y su hermano habían sido muertos y le dijo: «Han mandado a alguien para matarte también a ti». Juan quedó consternado con esta noticia. Prendió a los enviados para matarle y los mató, pues sabía que venían a matarlo. El resto de los hechos de Juan, sus batallas, las gestas llevadas a cabo,
los muros que construyó y otras empresas suyas, todo está escrito en los anales de su pontificado, desde que llegó a sumo sacerdote, sucediendo a su padre. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el final del primer libro de los Macabeos. Ahora os traigo el principio del segundo libro de los Macabeos. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Cartas a los judíos de Egipto. Primera carta. A los hermanos judíos que habitan en Egipto, salud. Los hermanos judíos de Jerusalén y de la comarca de Judea os desean paz y prosperidad. Que Dios os colme de bienes y se acuerde de su alianza santa con Abraham, Isaac y Jacob, siervos suyos fieles, que os dé a todos corazón para adorarle y ejecutar su voluntad con un corazón grande y un ánimo generoso, que abra vuestro corazón a su ley y a sus preceptos, que os conceda la paz, escuche vuestras súplicas, se reconcilie con vosotros y no os deje en los momentos de infortunio. Nosotros estamos ahora aquí rogando por vosotros. Reinando Demetrio el año 169, nosotros los judíos os escribimos, en la tribulación y persecución que nos sobrevino en estos años, después de que Jasón y sus partidarios marcharon de la ciudad santa y del reino, incendiaron la puerta y derramaron sangre inocente. Acudimos al Señor y fuimos escuchados. Ofrecimos sacrificios y flor de harina, y encendimos las lámparas y presentamos los panes. Y ahora, para que celebréis las fiestas de los tabernáculos en el mes de Casleu, os escribimos el año 188. Segunda carta. Los habitantes de Jerusalén y de Judea y el consejo de los ancianos y Judas, Aristóbulo, maestro del rey Ptolomeo, del linaje de los sacerdotes ungidos, e igualmente a los judíos de Egipto, salud y prosperidad, libertados magníficamente con el auxilio de Dios. Le damos gracias, luchando otra vez contra el rey, porque fue él quien destrozó a los que combatían contra la ciudad santa, estando en Persia su jefe, con un ejército que se creía invencible. Fue despedazado en el templo de Nanea. Antíoco entró en el templo acompañado de sus amigos para apoderarse de las riquezas grandes a título de dote de la diosa. Los sacerdotes los sacaron para mostrarlos, y él entró con unos pocos en lo sagrado del templo, habiendo cerrado el templo y practicada una abertura en el techo. A pedradas acabaron con el jefe y los que habían entrado en él. Arrojando sus cabezas a los de afuera. Sea por todo bendecido nuestro Dios, que ha puesto en nuestras manos a los impios, debiendo pues celebrar la purificación del templo el día 25 del mes de Casieu, el día 25 del mes de Casleu, os lo comunicamos para que también vosotros celebréis los tabernáculos y la memoria del fuego, cuando Nehemías, reedificado el templo y el altar,
ofreció sacrificios, porque cuando nuestros padres eran llevados a Persia, los piadosos sacerdotes de entonces, tomando ocultamente el fuego del altar, lo escondieron en una concavidad, como pozo seco, ocultándolo de modo que aquel lugar quedase de todos ignorado. Pasados muchos años, cuando plugo a Dios, Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó a los descendientes de aquellos sacerdotes que lo habían escondido en busca del fuego. Según ellos nos dijeron, no hallaron fuego sino un agua muy espesa, y mandó que se la llevasen. Cuando los sacrificios estuvieron preparados, mandó Nehemías a los sacerdotes rociar con el agua la leña y lo que estaba encima de ella. Hecho esto, cuando llegó el momento en que comenzó a brillar el sol, que había estado velado por nubes hasta entonces, se encendió un fuego grande, tanto que todos quedaron estupefactos. Mientras el sacrificio se iba consumiendo, los sacerdotes y todos los demás hacían oración. Entonaba Jonatán y respondían los demás, juntamente con Nehemías. La oración era de esta manera: Señor, Señor Dios, creador de todas las cosas, el terrible, poderoso, justo, clemente, el solo Rey y único bondadoso, el solo liberal, el solo justo, omnipotente, eterno, que libras a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste. Acepta este sacrificio por todo tu pueblo Israel, guarda tu herencia y santifícala. Reúne a nuestros dispersos, libra a los que viven en esclavitud en medio de las gentes, protege a los que son despreciados y aborrecidos, y conozcan los pueblos que tú eres nuestro Dios. Castiga a los que nos oprimen y ultrajan en su orgullo. Trasplanta tu pueblo a tu lugar santo, como dijo Moisés. Los sacerdotes entonaban himnos. Cuando se consumió lo del sacrificio, mandó Nehemías que el agua que quedaba fuese derramada sobre unas piedras. Hecho esto, se encendió una llama, la cual fue absorbida por la luz que ardía en el altar. Cuando esto se hizo público y se comunicó al rey de Persia que en el lugar donde los sacerdotes cautivos escondieron el fuego había aparecido agua con la que los compañeros de Nehemías santificaron el sacrificio, aquel, después de comprobar el hecho, hizo cercar el lugar, decretó que fuese sagrado, y fue un día de alegría, recibiendo y dando el rey muchos dones a los que quiso gratificar. Los compañeros de Nehemías llamaron a aquel lugar Neptar, que significa purificación, pero muchos lo siguen llamando Neptar. Pero muchos lo siguen llamando Neptaí. Encontramos escrito en los documentos que el profeta Jeremías mandó tomar del fuego antes dicho a los que iban deportados, y que les exhortó, entregándoles la ley, a que no olvidasen los preceptos de Dios y no pervirtiesen sus inteligencias, viendo los ídolos de oro y plata y el ornato de ellos. Todavía les habló otras cosas, exhortándoles a no abandonar la ley
en sus corazones. Se dice también en los documentos que el profeta, ilustrado por revelación de Dios, mandó que llevasen tras él el tabernáculo y el arca. Salió hasta el monte a donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Una vez arriba, Jeremías halló una caverna y en ella metió el tabernáculo, el arca y el altar del incienso y cerró la entrada. Yendo después algunos de los que le seguían a poner señales para acordarse del camino, no pudieron encontrarlo. Sabido esto por Jeremías, los reprendió diciéndoles: este lugar quedará ignorado hasta que Dios realice la reunión de su pueblo y tenga misericordia de él. Entonces el Señor descubrirá todo esto y se manifestará la gloria del Señor y la nube, como se manifestó en tiempo de Moisés y como cuando Salomón oró para que el templo fuese gloriosamente santificado. Se dice también allí que lleno de sabiduría ofreció el sacrificio de la dedicación y la terminación del templo, y que así como cuando Moisés oró al Señor, vino fuego del cielo que consumió el sacrificio, así también cuando Salomón oró, bajó fuego y consumió los holocaustos. Y dijo Moisés: ya que la oblación por el pecado no fue comida, ella ha sido consumida por el fuego. Del mismo modo, Salomón celebró 8 días de fiesta. Todo esto se lee también en los escritos de Nehemías, y además que habiendo reunido una biblioteca, puso en ella los libros de los reyes, los escritos de los profetas, los de David y las cartas de los reyes relativas a las ofrendas. Del mismo modo, Judas reunió todos los escritos dispersos por las guerras y todos están en nuestro poder. Si pues los necesitáis, mandad a alguno que os los lleve. Os escribimos cuando nos disponemos a celebrar la fiesta de la purificación. Haréis bien en celebrar estos días. Esperamos que así como Dios salvó a todo su pueblo y le dio la tierra de promisión, el reino, el sacerdocio, el santuario, según había prometido en la ley, de igual manera tendrá pronto compasión de nosotros y nos reunirá en el lugar santo de todas las naciones que hay bajo el cielo, pues Él nos ha salvado de grandes males y ha purificado su santuario. Prólogo del autor. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del templo glorioso y la dedicación del altar, e igualmente las guerras contra Antíoco Epífanes y contra su hijo el Eupator, las manifestaciones celestes en favor de aquellos que combatían valientemente por la causa del judaísmo, tanto que siendo pocos libertaron todo el país y ahuyentaron muchedumbres de bárbaros, recuperaron el templo célebre en toda la tierra, dieron libertad a la ciudad y restablecieron las leyes a punto de ser abolidas, mostrándoseles propicio el Señor con toda benignidad. Procuraremos resumir en un volumen lo que acerca de estas cosas ha dicho Jasón de Cirene, empleando 5
teniendo presente la muchedumbre de números y la dificultad que entraña la amplitud de la materia para aquellos que quieren ceñirse al estudio de la historia. Nos hemos preocupado de proporcionar placer espiritual a los aficionados a leer y de aliviar el trabajo a los que gustan de ejercitar la memoria y así alguna utilidad a todo el que tome en sus manos el libro. Para nosotros que nos hemos impuesto la tarea no fácil de resumir, ha sido obra de sudores y vigilias, como aquel que quiere preparar un festín y quiere contentar a otros, se impone una tarea no fácil. Nosotros, para complacer a otros, soportaremos con gusto esta fatiga, dejando el autor el narrar con exactitud todas las cosas. Nosotros nos esforzaremos en guiarnos por las normas de un sencillo compendio, pues así como el artífice de una casa nueva tiene que preocuparse de toda la construcción, en tanto que los pintores y decoradores solo se preocupan de la ornamentación, así creo que nos sucede a nosotros. Examinar y analizar los pormenores con todo cuidado corresponde al historiador, pero a aquel que no intenta más que adaptarla, se le permite la concisión sin que pueda exigírsele una narración completa de los hechos. Vamos pues a empezar la narración. Baste lo dicho como introducción, pues sería una necesidad ser difusos antes de empezar una historia y después ser breves en la historia misma. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la primera parte del segundo libro de los Macabeos. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Aquí abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.